Vuelve la Champions, vuelve el torneo más cruel, el más complicado, el que premia más los momentos de inspiración y castiga más los errores puntuales. Vuelven las noches de Copa de Europa, quizá en una versión algo descafeinada, quizá una versión algo aguada, quizá una versión acelerada, pero todo eso se nos olvidará en cuanto empieza a sonar ese himno inconfundible de la Champions. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Y para ello, para analizar este torneo, para comentar las corrientes y dinámicas que se vienen estos días, he invitado al hotel a uno de mis periodistas deportivos favoritos, a Miguel Quintana. Miguel es un amante de esta competición y además me gusta mucho su manera de observar, de analizar y de entender el fútbol. Tiene un canal en YouTube que recomiendo a todo el mundo, que se llama Diario de un periodista deportivo, y además ha creado un concepto que me divierte mucho llamado Mr. Underdog, junto a otros periodistas de relumbrón, diré, como Alberto Diogo y Darío MH, donde analizan con humor y con rigor, sin renunciar a ninguna de las dos cosas, como los buenos, la actualidad futbolística. Así que vamos a charlar sobre jugadores inolvidables, sobre equipos legendarios, sobre recuerdos, sobre nostalgia, sobre noches en general de Champions que nos hicieron enamorar de este deporte. Así que vamos a compartir un chisporroteante, un veraniego, un refrescante y sobre todo muy frío Seagrams tónica, y vamos a dar rienda suelta a nuestros recuerdos de Copa de Europa para esta previa de Champions. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas, Javier. Bien, con ganas. Bueno, había expectación, tenía ganas de pasarme por tu hotel, aunque sea con este calor que hace en agosto. Oh, pero lo aguantamos con dignidad. Y te quería preguntar, porque ya va a empezar la Champions, si estás nervioso o esta versión un poco así como aguada te produce un poco más de pereza o estás ilusionado. ¿Ya sientes el picorcito, como dicen? No le llamaría pereza, porque, y menos cuando empiece a escucharse el himno, aunque en las gradas no haya gente, pero sí en el minuto 3 de partido, creo que ya te puedes aislar un poquito. Pero sí que es verdad que yo la Champions, Javi, creo que tú también, la relacionas con un momento muy particular del año, con ese casi comienzo de la primavera, con ese momento en el que los días se van alargando y ya a las 6 de la tarde no ha anochecido, ese momento en el que ya te empiezas a tomar algo en las terracitas, en las que ya vas planificando las vacaciones, en las que, bueno, la temporada, creo que los futboleros muchas veces medimos más la vida en temporadas que en años, pues se va acabando y se va acabando para bien, con un increciendo absolutamente imparable. Pero sobre todo son partidos con luz, con día, esos que empiezan de día y acaban de noche profunda, de noche histórica. Totalmente. Además tú, por ejemplo, que te hemos conocido muchos por tus análisis de la Champions, que tiene ese componente de una competición especial, ¿no? Es sí. El torneo, y además es una competición imperfecta, ¿no? Que por eso tanto nos gusta, que depende mucho del estado de forma, es muy de momentos, es de ese gol fuera de casa que no es a veces lo más justo o la forma más clara de medir, o está el juego ese con las sanciones, es injusta, es caprichosa y es muy de momentos, pero por eso la queremos tanto, ¿no? Sí, yo creo que la Champions llega a tener casi una lógica interna, ¿no? Una lógica interna que muchas veces no es coherente ni con la temporada, ni por supuesto con las competiciones nacionales, con las ligas, ni a veces siquiera con el fútbol. Creo que es una competición que nos encanta porque desnuda al futbolista. A mí lo que más me gusta de la Champions
es que, bueno, evidentemente el fútbol es un deporte de equipo. Cuando estás en un deporte de equipo, el componente psicológico y emocional pesa, pero digamos que no es tan extremo como en el deporte individual. Colapsos como se suceden en el golf o como se suceden en el tenis no se pueden producir de la misma manera en deportes de equipo, incluso si no hay tiempos muertos, como es el caso del fútbol. Pero lo que tiene la Champions es que convierte a un equipo en 11 individualidades, que ni siquiera son 11 futbolistas, sino que son 11 seres humanos, donde el miedo, la presión, las ganas de trascender juegan un papel absolutamente fundamental. Y por eso yo creo que la Champions, más que de jugar, se trata de competir. Es muy complicado ganar una Champions sin jugar bien, es cierto. Pero te diría, Javi, que no hay ni un solo campeón que no haya competido bien. Y sin embargo, equipos que hayan ganado y no hayan jugado demasiado bien, se nos ocurren y no demasiado lejanos. Sí, aparte además, a mí me gusta mucho la Champions que cuando hay un momento de repente en el que el propio equipo, el jugador, el entrenador, incluso la afición, se pone a pensar, ¿no? Que es cuando empiezan las dudas, a dudar, ¿qué hago? Sí. ¿Me voy para adelante y me empiezo a defender más, protejo el resultado, intento meter otro gol? Y cuando empiezas a hacer esas cábalas es cuando muchos jugadores y muchos entrenadores y equipos y incluso eso, aficiones, se descomponen, ¿no? O sea, se vienen abajo y cometen esos errores, que es ese torneo de ida y vuelta que tanto me gusta, que es raro, te digo, es de a veces muy estratégico y eso es lo que más me divierte. Sí, y de hecho, tú sabes que desde Ecos yo tengo particularmente la manía de llamar a la Champions Copa de Europa, cuando en realidad no es así. Creo que la Copa de Europa tenía un factor muy bonito, que era el hecho del desconocimiento. No solo del factor campo, que pesaba una barbaridad, sino del desconocimiento. Conocías o podías conocer mínimamente a los equipos, pero muchas veces había ojeadores que iban las 2 semanas anteriores y te encontrabas que a lo mejor esa semana tu rival rotaba o cambiaba de táctica y planeabas un partido para el que no te sirve de nada, que no te vas a enfrentar. Entonces yo creo que la Copa de Europa se basa en el desconocimiento. Sin embargo, la Champions se basa en el conocimiento, en el sobreconocimiento, que muchas veces es hasta malo, ¿no? Es hasta te puede intoxicar, ¿no? Esto que muchas veces hablamos también lo mismo con el periodismo, con la información. Es muy complicado procesar todo ese conocimiento, saber que tienes que hacer esto y lo otro y de repente encontrarte en el terreno de juego y ver cómo nada funciona. Como tú dices, te pones a pensar y se te complican mucho las cosas. Por eso, para mí ha cambiado la tendencia. Y esto lo venimos comentando mucho con el tema de jugar la ida en casa o jugar la ida fuera, en relación a que en la Copa de Europa había muchísimas remontadas por ese desconocimiento, por ese factor campo, seguramente también por una influencia arbitral mucho más relacionada con el hecho de no estar seguro de si salías vivo de ese estadio en cuestión. Pero ahora no hay tantas remontadas por eso, sino por las malas gestiones de la victoria. Cuando te pones por delante, te entra el miedo a perder lo que crees tener ya ganado. Y eso es muy complicado de gestionar. Por eso hemos visto muchos partidos que, estando en ventaja en la ida, juegas como local y de repente el rival, desatado, sin miedos, porque ya lo tiene todo perdido, comienza a jugar y te da la vuelta al resultado. Eso es algo diferente de esta Champions, sobre todo de estas últimas ediciones, y la hace especialmente humana, como te digo. Para mí es la competición más humana a nivel futbolístico que existe. Sí, absolutamente. Y de hecho, por eso esta versión que vamos a ver, el que no haya ida y vuelta, pues le quita un poco de grandeza a la competición, de algún modo, de emoción. Sí. No deja, va a ser como un pequeño mundialito, digamos, que va a ser divertidísimo y lo vamos a disfrutar, por supuesto, pero que tiene esa parte de haber perdido el ida y la vuelta, con lo que eso conlleva, lo que tú dices, esos vuelcos emocionales que tenían algunos equipos, esos colapsos, que era realmente fascinante. Y luego también es verdad que la ausencia del público también es muy importante para un lado y para otro. Es decir, que también un poco en línea de lo que tú decías, ¿cuántos equipos hemos visto que en su propio campo
no se colapsan porque Sí. empiezan con el murmullo del público, las dudas y no aguantan esa presión o incluso toman decisiones precipitadas por el empuje de esa afición, ¿no? De hecho, aquella conversación de los futbolistas del Paris Saint-Germain antes de visitar el Camp Nou, con Matuidi explicándole a los futbolistas que no habían jugado que era un campo que se te hacía larguísimo, que no llegabas a ningún lado, me pareció impresionante. Pero es que luego se fue PSG-Barcelona, uno de los jugadores que juega en ese momento y juega en el FC Barcelona y que aquel día salió ganador, que es Jordi Alba. Vimos como el año pasado en Liverpool, con 2-0 en contra, con la eliminatoria todavía controlada para el Barça, un gol obligaba al Liverpool a marcar 5, y la verdad es que el Barça no estaba lejos de marcar ese gol. Pues Jordi Alba estaba llorando en el vestuario porque había cometido el error en un pase, a lo mejor a 35 metros de tu portería. Creo que esas dos imágenes hablan de cómo el factor campo, pero también la memoria, juegan un papel fundamental. Y yo no sé hasta qué punto en esta edición eso va a tener peso, porque al final no es solo quitar el condimento, el aspecto sensorial que te aportan los aficionados, sino también de al no haber aficionados, al no haber color, como que piensas que esto no es Champions, que no es Copa de Europa y que es otra cosa. Y esa otra cosa no tiene deudas o no tienes recuerdos negativos. Puedes hacer como en la película de Men in Black, a la hora de borrar la memoria. Y yo creo que eso sí que le quita un baño de mística, de grandeza, de incluso nostalgia que vivimos con la Champions, porque es algo que tiene todas las noches la Champions. Cuando acaba, sentimos nostalgia de lo que acabamos de vivir. Sí, y luego aparte también tiene esa especie de momento extraño contractual de los jugadores, ¿no? Que es algo inaudito, el que Sí. Timo Werner no vaya a jugar contra el Atlético de Madrid porque ya ficha por el Chelsea, Sané contra el Madrid no porque ya está en el Bayern, los equipos franceses sin competir, lo de Arthur y Pjanic, es todo como muy extraño y le quita un poco de emoción y además de ver a esos grandes jugadores en esos grandes partidos, que es donde les queremos ver, ¿no? Absolutamente. Es que al final, hombre, Timo Werner entendemos que va a jugar muchos más partidos así, ¿no? Pero estamos hablando de unos cuartos de final con el equipo no exactamente en el que has crecido, pero sí en el que has explotado. Es muy raro, es muy raro todo, y además tampoco, quieras o no, te puedes aislar de la situación general. El mundo se para por la Copa de Europa, o al menos aquí en Europa el fútbol, la sociedad se para en ese instante. Ahora hay muchas más cosas en la cabeza y los futbolistas son personas, no son robots, que a veces los tratamos como tal y los juzgamos como tal, y son tan humanos como cualquiera, con sus miserias, Sí. con sus virtudes y con sus limitaciones, que es importante, sus limitaciones. Y hablando de emociones y de robots, ¿tú crees mucho que lo hemos hablado de gente de que nos gusta el fútbol, el deporte y la Champions? ¿Tú crees en eso que se dice de que el escudo pesa en estos partidos? ¿O te parece algo meramente superstición o realmente crees en eso? Es complicado, porque casi que es magufismo, ¿no? Yo lo digo muchas veces y creo que no hay que tomárselo, bueno, de forma literal, evidentemente, ¿no? Pero tampoco de forma metafórica. Creo que cuando hablamos de eso estamos utilizando una representación muy gráfica de lo que es, bueno, una suma de experiencias, como digo, de recuerdos, de hábitos. Ganar te ayuda a ganar. Sí. Perder es un primer paso para ganar, se dice muchas veces, pero esa derrota de la que puedes aprender, como digo en la Champions, igual ese conocimiento no es bueno. Me refiero, cuando el Atlético de Madrid se enfrenta al Real Madrid en las dos finales, se está enfrentando al rival de toda su vida. No se está enfrentando simplemente a un equipo español que juega muy bien y que luego puede ser mejor o peor, sino que se está enfrentando a esa historia. Y esa historia también se escribe en la Copa de Europa. Todos tenemos recuerdos de eliminatorias brutales, recuerdo esos Chelsea-Barça, esos Bayern-Real Madrid.
Entonces, al final, tú ves cómo los equipos de la aristocracia europea necesitan darse menos trastazos que los que quieren llegar. Tú ves lo que le está pasando al Paris Saint-Germain y al Manchester City, y es muy complicado explicarlo sin aludir a esa experiencia, a ese peso de la camiseta, a esa cultura de club, que me parece muy importante, la cultura de club, que estos nuevos grandes no tienen y que la vieja aristocracia europea conserva. Liverpool al final gana una Copa de Europa con Rafa Benítez. No había ganado ninguna Premier. Esta vez, antes de ganar la Premier, vuelve a ganar una Copa de Europa con Jürgen Klopp, y da la sensación de que al Liverpool con Klopp le ha costado menos ganar la Copa de Europa de lo que le va a costar al Manchester City con Pep. De hecho, no es una sensación, es lo que está pasando. Entonces, pesa el escudo, pesa la historia. No sé, creo que simplemente pesan los recuerdos, y que cuando te enfrentas a ciertas camisetas en ciertos estadios, esos futbolistas que han sido niños piensan mucho, como tú has dicho antes, y esos recuerdos favorecen a los que los han fabricado, no a los que, bueno, todavía no los tienen. Sí, y qué importante a veces es eso, el proceso, ¿no? Por ejemplo, yo siempre defiendo esas 3 semifinales dramáticas perdidas por el Real Madrid, que para mí fueron 3 momentos de tristeza absoluta, y sobre todo la semifinal perdida contra el Bayern de Múnich por penaltis, aquel penalti de Ramos del que hubo muchas mofas, que además estaba jugando perfecto el equipo. Pero como esas 3 semifinales han sido las que han construido los cimientos para luego esa pequeña dinastía de las 4 Champions en 5 años, ¿no? Que es parte del proceso. Y hablando de todo esto, también leía ayer un artículo que hablaba de cómo la Juve, que es una de las grandes contendientes, ¿no?, para esta Champions, que lleva sin ganar un título europeo desde 1996. Es un drama. Sí. Que un equipo de la vieja aristocracia europea, como tú has dicho, lleve 7 finales de Champions perdidas. Y prueba de ello es que han fichado a Ronaldo, por lo que dices tú, para pelear contra esos recuerdos que tanto pesan y para quitarse de encima esa sensación de derrotismo en Europa, que va campeonando en Italia durante los últimos años y en Europa no consigue volver con nada. La serie de finales perdidas que lleva la Juve. Sí, totalmente. De hecho, es muy complicado. Igual el club que se ha podido llegar a saltar esto ha sido el Barcelona. Es muy complicado ver a un equipo, a un proyecto, ¿vale? Vamos a entender un equipo, un proyecto, ganar el título a la primera. Eso lo hizo el Barça con Pep. A su manera también lo hizo el Barça con Luis Enrique, con la MSN. Habría que definir si es un nuevo proyecto o no, porque sigue estando Leo Messi, pero yo creo que sí, sinceramente. Pero el resto le cuesta. Al final, el proyecto del Real Madrid al que aludías es muy evidente en este sentido. Son 6, 7 años en octavos de final, cayendo de todas las maneras posibles y siempre, o casi siempre, de manera merecida. Llega Cristiano Ronaldo, con Manuel Pellegrini se queda cerca de pasar. Si no me equivoco, cae eliminado contra el Olympique de Lyon, ¿puede ser, Javi? Sí, en octavos, sí. Eso es. Además, un Olympique de Lyon ya venido a menos. Luego esas menos, que en la vuelta fue la primera temporada de Ronaldo, y en la vuelta estaba sancionado, me acuerdo, Xabi Alonso, y no se jugó bien y nos eliminó con gol de Pjanic, ¿no? Fíjate, es verdad. Luego esas semifinales con Mourinho, donde da la sensación de que cada año va aprendiendo una cosa nueva. Decía Mourinho, por ejemplo, de la tanda de penalti, diciendo: ¿cómo voy a practicar más si me han fallado Cristiano Ronaldo, Kaká y Sergio Ramos? Sí. que seguramente, bueno, luego a nivel de los últimos 15-20... Y que Cristiano y Ramos se han convertido como en infalibles en penaltis, en Champions demostrándolo, claro, en Mundial. Es que precisamente iba a eso, a que luego con Ancelotti, luego no solo está más tranquilo el Real Madrid con Carlo, que es un hombre experimentado en ganar Copas de Europa, y ya a partir de la 10ª ni te cuento. O sea, la losa que se quita el Real Madrid es... O sea, el ciclo de Zinedine Zidane no se puede entender sin quitarte esa losa, esa descompresión con un equipo que estaba empezando a mandar y que le quedaba mucho por ganar. Pero fíjate lo de Sergio Ramos. ¿Tú te acuerdas de esa Eurocopa
donde tira el penalti, lo tira Lopanenka después de todas las mofas. Ahora se ha convertido en uno de los mejores lanzadores de penaltis del mundo. ¿Tú crees que eso hubiese pasado si falla o si no falla el penalti ante Neuer, ante el Bayern, con ese tuit del portero alemán, con todo el mundo viéndole? Exacto. Es que esa es la trascendencia de la Copa de Europa. Del tuit ese. Claro, sí, es que si lo llega a fallar en un clásico... Te endurece. Claro, si lo llega a fallar en un clásico, bueno, sí, trasciende y seguramente lo ensayaría, porque más Sergio Ramos, digamos que se tiene una alta estima, que creo que es una de las grandes virtudes que tiene como futbolista. Sí. También a veces una de las grandes limitaciones, pero el caso es que a partir de eso se ha creado un lanzador de penaltis que de momento ya te ha ganado una liga y veremos si tiene también recorrido en Champions. Incluso ya en 2016 anotó su penalti. No sé, hay muchas historias que empiezan y que tú esperas que se cierren de manera positiva, pero a veces no sabes si va a pasar. Yo recuerdo ese Chelsea con Cech, con Lampard, con Terry, con Didier Drogba, que ya daba la sensación de que no iba a ganar después de Mourinho, de Ancelotti, de Hiddink, no iba a ganar. Y ganó de la forma más increíble. La historia de Arjen Robben, a quien se consideraba un perdedor, hasta que marcó el gol decisivo en una final y a todos nos cambió la consideración, o a muchos les cambió la consideración. Eso va a pasar con la Juventus, eso va a pasar con el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. Es lo bonito de esta edición también, porque hay muchas historias por cerrarse. Sí, lo de que el fútbol le debe un mundial o una Champions a Buffon o al Atlético de Madrid se ha dicho mucho. Y de hecho ahora hay mucho run con que el Atlético de Madrid puede ganar esta Champions. Sí. Me parece algo bastante lógico, teniendo en cuenta que han eliminado al vigente campeón y de manera, creo que de forma muy merecedora. Y yo me lo pensaba otro día y digo, es que le pega todo además ganar esta Champions, porque hablando de estas historias, es como esa Intercontinental que ganaron sin haber ganado la Champions previamente, porque el Bayern renunció a ella por la dureza de los equipos argentinos. Y de algún modo, digo, esta Champions es un poco atípica y que han eliminado en buena lid al campeón, me parece como que es típica Champions que podría ganar el Atlético de Madrid. Y al mismo tiempo, además, hay mucha gente que lo está diciendo, pero al mismo tiempo digo, si hay un equipo, yo creo, al que no le beneficia este modelo de Champions, es precisamente al Atlético de Madrid de Simeone. Que Simeone yo creo que es, tú lo sabes, para mí es de mis entrenadores favoritísimos. Sí. Creo que es buenísimo precisamente en un doble partido, que es durísimo de ganar, que el equipo mentalmente les prepara para aguantar todo tipo de situaciones, de asedios, de trampas. Es el mejor, para mí, de los mejores en eso. Y en reducirlo a un único partido, más, digamos, sujeto a veces al fenómeno espontáneo, al momento que escapa de su control, ahí creo que el Atlético de Madrid sale perjudicado. Es un tema curioso, porque a mí me salen lecturas para todos lados, pero siguiendo con un argumento que hemos tirado antes sobre el componente anímico, sensorial de los aficionados, creo que el Atlético de Madrid es uno de los equipos que mejor utiliza el factor campo, es evidente, sabemos lo que es el Calderón y lo que es el Wanda, pero también que mejor asimila el factor campo del rival. Es decir, el Liverpool no aguantar en el Allianz. Claro, el Liverpool no solo le da un baño, el Bayern de Pep no solo le da un baño. De hecho, yo diría que el Bayern es que no sé cuál es más escandaloso, pero son 2 baños siderales, de verdad, 2 baños siderales, y no se cae nunca el Atlético de Madrid. No se cae nunca. Solemos decir que los goles, siempre que si tú analizas un gol, encuentras 1000 errores del contrario antes que incluso aciertos del propio equipo. Y es verdad. Entonces, para marcar esos goles tienes que provocar esos errores. Muchas veces son errores forzados. Al Atlético de Madrid no le fuerzas errores. De repente, en un asedio, 5 centros y no te comete un error el Atlético de Madrid. Y encima, cuando tiene que levantar la cabeza y respirar, coger una bocanada de aire, te la coge y te ataca. Sí. ¿No? Es como ese ciclista que está haciendo la goma y que de repente, cuando tú te sientas por delante y dices, bueno, voy a esperar hasta el próximo ataque, te arranca y te has roto. Te has roto ya no solo a nivel físico, sino emocional. Creo que la cabecita
de los futbolistas que tiene el Cholo y por ende de Diego Pablo Simeone es una cosa espectacular y que es muy Copa de Europa. Y honestamente te digo, Javi, yo no creo en esto de se debe Copa de Europa o mil historias, pero sería tremendamente injusto que el Atlético de Madrid del Cholo no ganase una temporada la Copa de Europa. Creo que ha habido... que es raro que haya injusticias de este nivel. Hay equipos muy buenos que no lo han ganado. De hecho, tú mencionabas al Madrid de Mourinho, que no lo ganó. Creo que el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone está comenzando a optar a ser el number one de este. No tengo duda. Además, lo que tú dices, que es un poco... que estoy muy de acuerdo con tu análisis, que dices, fueron baños, ¿no? El del Bayern, del Allianz, el del otro día en Anfield, digamos, pero son baños, porque estoy de acuerdo contigo en lo que dices de que para mí el Atlético de Madrid en esos momentos es como un barco en mitad del océano que resiste la marejada y las olas enormes porque está bien construido. Y para mí un baño es cuando de repente se te cae el mástil, se te rompe las velas y en cambio lo que tú dices, no zozobra, no veo que cruja por ningún lado, que veo que bueno puede tener ocasiones el equipo rival, pero me da muchísima seguridad. Yo, por supuesto, además... siempre, en todos esos momentos, voy siempre con el equipo rival, siempre contra el Atlético de Madrid. Entonces, lo noto, ¿sabes? Que noto que, es decir, no le van a marcar un gol en la vida. Y por supuesto, admiro profundamente a Simeone, que parece uno de los mejores líderes y entrenadores que hay. Y además, si te digo, en esta competición le da un toque especial y que da gusto, ¿sabes? Da gusto ver cómo construye los equipos, cómo son de sólidos, cómo se va recomponiendo cuando les quitan a las piezas. Yo no daba un duro porque que este año que les han quitado todas las piezas, digamos, de su defensa, que es por donde empiezan los equipos de Simeone, jugadores que eran de su máxima confianza, que incluso algunos volvieron porque fuera del Atlético de Simeone, como tú has dicho alguna vez, hace mucho frío, ¿no? Y que se haya recompuesto sin aparente problema, me parece increíble y que no deja de reforzar la idea esta que Simeone es un entrenador único y que, por supuesto, estoy de acuerdo contigo, que sería una injusticia si no se alzara con un título que ya gana muchos y que ha ganado la Europa League y que ha ganado la Copa del Rey, pero y una liga en el Camp Nou y tiene muchísimo mérito, pero el título que le queda totalmente, y aparte, bueno... Esto es otra cosa. O sea, imagínate, Javi, yo lo hablaba con un amigo del Atlético de Madrid, imagínate a cuántas partes o cuántos sectores del ejército tendría que movilizar Almeida si quisiera controlar a los aficionados del Atlético de Madrid para que no fuesen a Neptuno el año de la primera Copa de Europa. Creo que Almeida sería el primero, probablemente, siendo el del Atlético de Madrid como es. Él sería y Felipe VI el segundo. Sí. No, la verdad es que hay un concepto que utilizan muchos seguidores del Atlético de Madrid y que no me parece gratuito, que es el de resiliencia, ¿no? Esa capacidad para mantener tu forma pese a los golpes. Esto también que decía Rocky de lo importante, que además es pura Copa de Europa, que lo importante no es lo fuerte que puedes golpear, sino lo fuerte que puedes ser golpeado. Eso es la Champions y te diría que este es un rasgo común en prácticamente todos los ganadores. Para mí esa frase define al Real Madrid de Zinedine Zidane, un equipo al que le remontabas un 3-0 como la Juventus de Turín y no se volvía loco. Podía ser peor a nivel futbolístico, pero no se volvía loco. Define también ese Barcelona de Pep Guardiola que acababa los últimos 20 minutos del partido, pese a estar ganando, pues seguía teniendo la pelota porque, bueno, era súper tranquilo, era su normalidad, su hábito. Define al propio Chelsea que te he comentado. Yo creo que esa capacidad de resiliencia, de no adaptarte, sino de mantener tu forma en un contexto que te está poniendo a prueba constantemente, es, bueno, competir, es lo que te digo, no es jugar, es competir. Y para mí en Copa de Europa, casi igual que en una Copa del Mundo, pero de manera diferente, es más importante. Aparte, a mí también me gusta mucho esta competición porque, como a ti, me gusta mucho fijarme en la labor del entrenador, ¿no? Y es una competición que también ves muchos aciertos y errores tremendos de algunos entrenadores. Aciertos, por ejemplo, la eliminatoria del año pasado, precisamente de la Juve contra el Atlético de Madrid, esa remontada al 3-0
con Allegri cambiando el sistema, me pareció maravillosa, de bonita, de cómo esa estrategia, de cómo cambia, pone a Emre Can de repente y cambia todo, y cómo se adapta y es flexible, que tú has muchas veces elogiado eso de Allegri, y cómo luego hay errores, por ejemplo, para mí, uno de los errores de este año que menos se ha hablado, porque, bueno, digamos que está en el momento top de ahora mismo, es Klopp. Este año, cuando cambia a Mané, Sí. le cambia en el descanso, en el Calderón, perdiendo 1-0 porque le han sacado una amarilla. Y ese paso atrás, yo creo, un poco muy, muy, muy conservador. Lo hace cualquier otro entrenador y arde Troya. Mira, y Klopp, como acuérdate, se lo ha ganado. Acuérdate, Javi, la no entrada de Correa en la final de Milán, cuando provoca el penalti. Es Carrasco, ¿no? No, cuando marca Carrasco. Cuando marca Carrasco es después del penalti que falla Griezmann. Sí. Va Correa a salir y Simeone da un paso atrás, no lo mete y en la prórroga termina siendo superior al Real Madrid. Es complicado, porque claro, desde casa se ve todo muy fácil y los entrenadores son los que mejor manejan las emociones, pero claro, igual que los futbolistas son humanos, ¿qué vamos a decir de los entrenadores? Y por eso a mí me encanta, porque lo que tú dices, que es una partida de ajedrez, digamos, y cualquier movimiento y duda y te pones a pensar y das un paso atrás, y los grandes son los que más cometen estos fallos, porque son los que llegan a cometerlos en momentos decisivos, ¿no? Pues también el de Simeone con Diego Costa en Lisboa, poniéndole cuando quizá no debería haberlo puesto, es complicado, es difícil, ¿no? Valorar eso. O, por ejemplo, me acuerdo de Mourinho contra el Bayern también, que se echó para atrás en un partido de ida que luego cayeron eliminados, que metió un gol al final el Bayern. O luego también me acuerdo, por ejemplo, de algún otro así sonado, como Simeone también ¿te acuerdas? Pero eso era Europa League, que decidió subir con el portero en su primer año o algo así. Pues, y marcó Orbaiz. Claro, y de todo esto se aprende uno y seguirá cometiendo errores, pero es inevitable. Pero es lo que es también bonito, ¿no? Esos fallos humanos o esas pequeñas decisiones y esos pequeños momentos que alteran una eliminatoria. Y hablando de entrenadores, te quería preguntar cómo ves tú al Barça de Setién de cara a esta Champions. ¿Cuál es tu análisis? Que me interesa cómo ves al equipo y cómo ves la llegada de Setién. Mi sensación, pues, que es un tema muy complejo, porque para mí el Barcelona tiene un problema de club, un problema donde todos los estamentos influyen, pero nadie tiene más peso que quien lo comanda. Creo que la llegada de Quique Setién tenía mucho sentido. A mí me gustó, sobre todo por Setién. Quería ver qué hacía, ¿no? Yo soy como observador, me gusta imaginarme a los grandes futbolistas con todos los entrenadores del mundo. Me encantaría ver qué hace Klopp con Messi, qué hace Mourinho con Messi. Eso me parece una locura. Lo mismo con Cristiano Ronaldo. ¿Qué hubiese hecho Pep Guardiola con Cristiano Ronaldo? ¿Cómo hubiesen podido jugar juntos? Este fútbol ficción me encanta. Y dentro del fútbol ficción me gustaba vincular a Quique Setién con su forma también de comunicar y de expresarse y autovalorarse en un Fútbol Club Barcelona muy complejo. Porque ver las cosas desde fuera es muy fácil, pero luego manejar ciertos contextos y ciertos vestuarios es muy complicado. Y creo que Quique Setién se ha llevado un golpe de realidad, un golpe del propio fútbol, que seguramente le haya hecho ya automáticamente mejor entrenador, y está en ello, está después de ese golpe buscando tratar de encontrar otra vez el camino. Lo que pasa es que a mí, Javi, el Barcelona, cuando acabó la Liga, mi sensación es que quería irse de vacaciones, y no por irse de vacaciones en un yate o a una isla, que oye, también está muy bien, sino desconectar del césped, desconectar de la presión, desconectar de los medios, desconectar de estar constantemente juzgados, desconectar de plantarse delante del medio mundo y no tener respuestas futbolísticas para las preguntas que equipos de todo tipo y condición le vienen planteando.
Yo lo vengo diciendo con... Eso pasa mucho, ¿eh? Eso Sí. pasa mucho también en la NBA y en otros deportes. La sensación de, mira, prefiero que esto se acabe ya e irme de vacaciones. No porque sean vagos, no No. porque tú has expresado muy bien, sino es, mira, prefiero ya parar y retomarlo dentro de un mes o cuando se reanude todo esto en otro estado de ánimo. Claro. Y sin embargo, tú ves cómo ha acabado el Atlético de Madrid, por ejemplo, o sobre todo el Bayern, la temporada, y dices, es que ves a los futbolistas que quieren seguir jugando, que quieren que duren 2 meses más porque están disfrutando, porque a veces plasmar sobre el césped lo que tú trabajas en los entrenamientos es muy complejo, muy, muy, muy complejo. Y al Barça le cuesta una barbaridad. Yo lo que te decía, ante el Nápoles, creo que aunque, siguiendo con la analogía con el ajedrez, y más teniendo en cuenta que Quique Setién es un amante del ajedrez, creo que las blancas las tiene el Nápoles. Las blancas a la hora de dirigir la partida, de decir dónde se va a jugar, cómo se va a jugar, a qué ritmo se va a jugar. Luego, claro, es que Leo Messi es la reina y el rey al mismo tiempo y puede mover 2 veces, muchas veces, en el mismo turno. Entonces eso a veces tampoco significa nada, ¿no? Pero creo que si el Nápoles decide presionar, el partido será lo que decida el Nápoles. Si el Nápoles decide esperar como en la ida, será eso. Y al final, no tener control sobre lo que pasa es muy complejo. O eres ese tipo de equipo que prefiere dar respuestas que hacer preguntas, o estás perdido. Y el Barça no es ese tipo de equipo. Por eso yo cuando escucho a Leo Messi decir, es que con esto no nos vale, es que así ya lo había dicho, es que no nos vale. Es un diagnóstico muy simple, pero a la vez es realidad. Con esto no vale. Si el Barça gana la Copa de Europa, que la puede ganar perfectamente, te aseguro que será demostrando otras cosas y otro nivel. Porque así es que jugando frustrado, jugando sufriendo, no se puede ganar absolutamente a nadie. A mí con Setién lo que me ocurre es que me parece que no es tan buen entrenador como él cree que es, y no es tan mal entrenador como sus haters creen que es. Es decir, creo que a veces él ha cometido ese error que tú has dicho de forma un poco... De forma elegante, yo creo que es que una cosa es verlo desde fuera y otra cosa es meterte en un vestuario de un equipo como el Barça, que es muy complejo, y que jugar bien, como muchas veces él se ha referido, no es tan sencillo o tiene muchas implicaciones. Y no es lo mismo intentarlo en el Lugo, con Las Palmas, con todo mi respeto, que hacerlo en un equipo por supuesto, que es la élite absoluta como el Barça. Es que no, para empezar no puedes prometer jugar bien. Y eso lo sabe Setién. No puedes prometer un resultado. No puedes prometer te voy a querer toda la vida. No. Eso es el resultado de muchas cuestiones. No es una declaración de intenciones. Además. Claro, tú puedes decir voy a hacer esto y ya es mucho decir, porque el fútbol y la vida te va dando golpes y, como decíamos antes, te va haciendo tener que cambiar y adaptarte. Pero no puedes prometer eso, y ese mensaje es complicado de asimilar, porque a mí me recordó, ¿tú has visto la película de Damned United? Sobre Brian Clough. Sí. Exactamente, que llega al Leeds y dice, bueno, podéis tirar todos los títulos, ahora vamos a jugar bien y a ganar como lo merecemos. Evidentemente, no es algo tan exagerado, ni mucho menos, pero claro, yo veo a la plantilla, Quique Setién para el Barça, para los jugadores del Barça, con todo el respeto, no significa nada. No es Luis Enrique, no es Guardiola, es como pues lo que le pasó al Madrid con Benítez, o lo que era Goyo Manzano para el Atlético de Madrid. Con Lopetegui también. Claro, exactamente. ¿Por qué muchos futbolistas son entrenadores? Pues mira, porque no es lo mismo que te diga una cosa Zinedine Zidane a que te la diga yo. Y yo puedo ser el mejor entrenador del mundo a nivel táctico, que la capacidad de convencimiento no es la misma. Es que tú puedes ser un gran teórico de música, que si me viene aquí revivido Beethoven y me dice una cosa, toco el piano con los pies. Creo que eso es muy importante. Y Quique Setién, sin tener ese nivel de convicción, de calado en la plantilla, fue muy a mayores para mí al inicio, y su planteamiento, en mi opinión, tenía que ser de mínimos. Yo dije cuando le fichó el Barça, e insisto, no sé si sigo siendo optimista, que Quique Setién tenía que cambiar muchas cosas, pero tenía un mínimo margen de acción. Y ese mínimo margen de acción se ha demostrado, y como te digo, le ha dado una bofetada de realidad, porque
Porque el vestuario del Barça es muy complejo. Muy complejo. Y luego ha metido patas, porque él mete patas, siempre lo ha sido. En el buen sitio de la palabra, a veces, que pues siempre ha ido muy de frente y le ha gustado mucho decir que él es como es, Sí. y que él no prefiere, digamos, morir de pie que morir arrodillado, y se ha enfrentado muchas veces. Luego ha cometido errores, pues eso, criticar a otros equipos, a otras formas de jugar, a otros entrenadores, con Bordalás, con el Leganés, con cosas así se ha metido en fregados, ¿no? Digamos. Y luego aparte, pues eso, lo del papel pues en ruedas de prensa, cosas que ha dicho así un poco imprudentes, y eso, pues eso es un peaje en un equipo con tanta atención mediática, con tanto que te analizan todo, que te pillan si tu segundo entrenador está criticando a un jugador en un clásico. Es que eso son cosas que es pura casi diplomacia, y que por eso ahí se maneja muy bien Zidane, se maneja muy bien Ancelotti, se maneja muy bien Simeone, porque son veteranos y saben lo que es estar jugando en ese nivel y con ese grado de exposición, ¿no? Sí. De hecho, nuestro amigo Abel Rojas en su día hizo un capítulo de la aventura original hablando de cómo lo que para mí es un modelo de equipo fallido. Esto de que hablamos de modelo de estado fallido, para mí los Galácticos del Real Madrid es un modelo de equipo fallido. Me parece uno de los equipos más sobrevalorados por lo sensorial, por lo emocional, por lo que quieras de la historia del fútbol. Pues ese modelo de club o ese modelo de equipo fallido es lo que creo que ha permitido a Zinedine Zidane entender muchas cosas desde dentro, que es como se entienden normalmente. Qué buen análisis, ¿eh? Qué buen análisis. Porque es verdad que a veces, claro, que hay veces que, yo lo he dicho alguna vez, ¿no? Que es curioso cómo ves a un jugador, a un entrenador como Zidane, con lo que él fue entrenador, perdona, tan técnico, tan elegante, tan fino, que luego no tiene ningún problema en colocar y apostar ciegamente por jugadores que a lo mejor no son los que tú dirías se casan a la primera con su estilo. Sí. Te estoy hablando de Casemiro, te estoy hablando de Lucas Vázquez, te estoy hablando de, pues, que para mí son jugadorazos, pero... Tú ten en cuenta, Javi, que en los Galácticos siempre se echó de menos a Makelele. Sí, que los Galácticos... El drama, el trauma. Sí. Claro, siempre se echó de menos a ese futbolista de banda que te compensase al equipo en el momento en el que ya Solari o McNamara no podían hacer ese trabajo. Yo creo que el fútbol muchas veces es un prueba y error, y son historias abiertas, como te digo, y esa historia a todas luces fallida, como es la de los Galácticos, más allá de que Zinedine Zidane gane una Copa de Europa. Pero bueno, yo entiendo el verdadero comienzo de los Galácticos. Entiendo que ya es cuando se suma Ronaldo y eso ya se convierte en otro rollo. Para mí hay un aprendizaje y ya no solo con la Copa de Europa. Tú ves a Zinedine Zidane hablar constantemente, cuando ha ganado y cuando ha perdido, de que la Liga es el trofeo que define a los mejores equipos. Algo que, por cierto, yo compro totalmente. Esto la afición del Real Madrid se ha cabreado mucho, porque mientras ganaba Champions, que para mí es el título más importante, creo que una cosa es compatible con otra y es coherente. Mientras ganaba Champions, perdía ligas. Creo que para ganar una liga tienes que tener una estructura a nivel táctico, a nivel colectivo muy importante, y también a nivel emocional. La liga exige cosas diferentes, y Zinedine Zidane sabe cómo son los futbolistas del Real Madrid, porque él ha sido jugador del Real Madrid, y sabe que para enfrentarse el viernes al Manchester City no necesita ningún tipo de discurso ni de vídeo de Al Pacino en un domingo cualquiera para motivar a nadie, ni pulgadas ni leches, que los jugadores lo saben de sobra. Sin embargo, para enfrentarte con todos los respetos, un equipo de la zona media-baja de la liga, sí que tienes que activarte, sí que tienes que hacer un esfuerzo. Sí. Y eso Zidane lo ha trabajado, vamos, una verdadera masterclass en gestión. Luego, a nivel táctico nos podrá parecer más o menos complejo, pero a nivel de gestión es un escándalo. Y volviendo a los Galácticos, yo tengo una teoría que nadie me compra. A ver. Nadie me la compra, pero yo me mantengo firme en que para mí un jugador infravalorado, atención a lo que te estoy diciendo, infravalorado, es David Beckham. Sí, bueno, pero ¿quién no te compra esto? Muchísima gente, mi hermano que pasó por el hotel, entre ellos, y mucha gente con la que hablo, que muchos amigos y mucha gente con la que comento siempre recuerdan que Beckham no sabía regatear, que no era tan buen futbolista, que era muy mediático, y yo siempre he tenido la teoría de que era mucho mejor futbolista de lo que la gente pensaba. Sí. Luego ya es verdad que al final
En el Milan estaba un poco más tieso ya, pero en su momento, de verdad, en su mejor momento, era muy, muy, muy buen jugador y algo hacía. O sea, esa manera de centrar era muy, muy única y a veces se nos olvida. Es que creo que Beckham, ¿cómo decirlo? Pone a prueba nuestro mundo binario, ¿no? Esto de que tendemos que categorizar todo. Ojo, yo me he venido arriba y tú acabas de... Es que, claro, a Beckham tú no le puedes medir con ceros y unos, sino con doses, y para decir y para describirle no para de decir absolutamente cosas incoherentes, porque Beckham fue un galáctico por un tema mediático, no estaba a la altura futbolística de Roberto Carlos, Raúl, Ronaldo, Zidane y Figo, es una evidencia. Sí, por supuesto. Y habría que ver, yo diría que tampoco, con Iker Casillas, antes con Fernando Hierro, creo que está en otra dimensión, pero esa sobrevaloración previa hizo que luego se le infravalorase, que esto es algo muy de Twitter ahora. Esto pasó con Pogba y pasó con Neymar, vamos de extremo a extremo. Es imposible. Exacto. Es imposible los grises. Todo es ceros y unos, como te digo. Y Beckham era un jugador que sí no era fino, que sí no era, salvo en el centro, tampoco extra elegante. Y esto rompía con su imagen mediática que tenía. Beckham es bellísimo. O sea, Beckham es... no sé si está más guapo ahora que antes. Es una cosa escandalosa. Sí. Es que me rompe también la cabeza de Beckham. ¿Pero qué estás haciendo, mi niño? O sea, ¿a quién has vendido tu alma? Pero el caso es que Beckham curraba una barbaridad por el resto de galácticos. Pero una barbaridad. Porque el equipo estaba completamente cojo. Porque ya digo que es un modelo de club fallido. Y Beckham, para mí, fue más consecuencia que causa de ese colapso, que Beckham no dejase mejor recuerdo en el Real Madrid, y eso que acaba de muy buena manera, incluso después de estar apartado con Fabio Capello, siendo importante. Sí, con la liga de Capello, que claro, es espectacular. En aquella liga absolutamente delirante y loca, aunque deja ese buen recuerdo con Tom Cruise en el palco, no, es que sobre todo no es que para mí o esté sobrevalorado o infravalorado, es que no se le tiene catalogado como futbolista. Y en el Manchester United, que era un contexto más agradecido, hacía otras cosas. Y en Inglaterra. Claro, porque cuando hablamos de golpeo de balón, tú te quedas con faltas, con goles y ya está. Pero es que su golpeo de balón era muy creativo muchas veces a la hora de dirigir, de cambiar de orientación. Esto que tenía Roberto Carlos, de Roberto Carlos se habla muy poco de los cambios de orientación que tenía, que a mí me recuerdan a los de Trent Alexander-Arnold ahora. Lo de Trent Alexander-Arnold creo que es otro nivel ya ahora, porque está siendo es Xabi Alonsesco, pero Roberto Carlos activaba muchas veces la banda derecha con Figo a partir de esos cambios de orientación. Y Beckham también tenía ese toque creativo y era muy currante, y además me parecía un ganador y un profesional, y lo ha dicho todo el mundo, absolutamente intachable. Entonces, yo estoy de acuerdo. Y llegó contigo. en un momento rarísimo del Real Madrid de unas aspiraciones que no iban de acuerdo con los cimientos del proyecto, por así decirlo. Y a mí me da pena ese recuerdo que parece, lo que tú dices, que no se le recuerda como un futbolista, sino como una especie de mascota, cuando era mucho mejor futbolista y demostró en Inglaterra y demostró en momentos importantes ser un jugador pues con bastante más impacto de lo que se recuerda. Sí, pero absolutamente. Pero es que el caso, siguiendo esta línea, Javi, ayer me topé en Twitter con un vídeo de los que hacía el día después sobre Thomas Gravensen, que la verdad es que siguen siendo muy graciosos. Sí, es brutal. Claro, en muchos flipé ayer, primero, claro, Gravensen compartiendo equipo con Zidane, pero es que Mejía, Raúl Bravo, es que hay una serie de nombres que el fútbol ha cambiado tan rápido. Desde 2008, 2009, para mí sobre todo 2009 con Pep, cambia muchas cosas, obliga muchas cosas, ese Barcelona. Ha cambiado tanto que es imposible ahora de imaginar. Nuestro listón de exigencia también se ha disparado, y por eso ya te digo, ahora las exageraciones. Esto dice mucho mi compañero Ilio Leart, que todos los pases son excepcionales, son el mejor partido de su carrera, el mejor extremo que yo haya visto. Es algo en lo que creo que caemos todos, yo el primero. Y
Y es como la era de Instagram, ¿no? Todo tiene que ser o lo mejor o lo peor, pero los grises y los términos medios, donde yo creo que David Beckham se movía en ese equipo, pues han desaparecido. Sí. Y a mí ¿sabes lo que me está ocurriendo con que antes hablábamos de Setién? Es que me hace gracia porque el último tuit que tiene publicado Quique Setién es un artículo mío en la revista Libero, ¿no? De Fútbol Playa, ¿no? De Santander, los dos somos de Santander. Sí. Y lo debió leer y sentirse identificado, que él ha jugado mucho al Fútbol Playa, y entonces lo retuiteó y está ahí el último tuit de Quique Setién. Entonces llevo desde que lo publicó recibiendo todos los días tweets incendiarios de gente de toda parte del mundo, incendiarios y de apoyo, sobre comentándole qué tiene que hacer, a qué tiene que poner, mete a Riqui Puig, quita a Vidal, esa no es la posición de Griezmann, ánimo mister, dimite ya. Te voy a decir, Javi, que el penúltimo es un retweet a Turki, el presidente de la Unión Deportiva Almería. Es decir... Sí, lo vi. Ahora mismo el timeline es precioso. Sí, es un auténtico un despropósito en sí mismo. Entonces recibo tantos mensajes todos los días y yo no entendía por qué. Y digo, la gente me está escribiendo porque soy de Santander también y no sé, y me meten a mí hasta que entendí por qué era, porque no me había fijado. Y entonces, así todos los días empiezo a sentirme parte del cuerpo técnico de Quique Setién. Me siento además, me da un poco de pena cuando... Y en cierta medida me está pareciendo como un experimento curioso para ver a veces esa presión a la que están sometidos los entrenadores. Por supuesto, en una... milésima parte, pero fíjate todo lo que el goteo constante que llego por un error, porque la gente sin querer contesta al tuit y entonces me están llegando un montón de mensajes, pero imagínate lo que debe ser habitualmente y de forma normal. Esto me está haciendo muchas gracias. Esto ya daría para otro episodio, pero lo que tienen que soportar futbolistas, entrenadores y demás. El otro día entraba en una publicación de Borja Iglesias, que tú sabes bien que es igual el futbolista más cercano, más normal, más agradable, al menos a primera vista, de los que hay ahora mismo en la élite del fútbol español. Entras en la publicación de Instagram donde había pedido matrimonio a su novia, ahora prometida, y... es que no sé ni cómo decirlo, es que me cabrea mucho, honestamente, me cabrea mucho. Yeah. Así que eso es algo que llevo mal en otros, porque a mí me da igual, personalmente, cuando me pasa, a mí no me pasa muy poquito, pero a mí me da igual, me da igual. Pero, ¿y si a Borja Iglesias no le da igual? Y si a Borja Iglesias... Y que se cargan a veces carreras deportivas y luego aparte, además, es un poco lo que comentábamos antes, que se castiga al más cercano, ¿no? Que a veces Eso es. Dices, parece que estamos premiando los jugadores que son como herméticos y que estamos como intentando de algún modo que compartan lo menos posible, que se queden en su torre de marfil, en su burbuja de su casa en las afueras, y que castigamos la espontaneidad, el compartir, la cercanía. También, pues eso, lo he pensado una vez también cuando la gente es cruel en redes sociales con los jugadores que dan que hacen una intervención justo al acabar el partido, a pie de campo, y tienen que hacer un análisis del partido y que se ríen de ellos por un error, por un lapsus. Y yo pensaba, pero si con lo complicado que es hablar delante de un micrófono, lo nervioso que estás, y todas esas cosas que a veces que tú quieres decir una cosa, pero tu cabeza en tu cabeza es espectacular, como dice Patrick Full, y luego lo que te sale, porque es complicado, porque estás nervioso, porque verbalizar esos pensamientos a veces es mucho más complejo en un micrófono, y todo eso con el añadido de estar acabando el partido eso con tras 90 minutos a 1000, agotado emocionalmente, hecho un manojo de nervios, y reírse de eso me parece como una cosa que como me produce mucha tristeza también, lo que tú dices, a veces gente que habla otro idioma incluso, y que yo al revés valoro mucho y admiro
no sé, esa capacidad para comunicar, para pensar, para hablar otros idiomas, para intentar resumir con palabras el sentimiento de un equipo e incluso el liderazgo a veces en momentos determinados, no sé. Y a veces creo que somos muy crueles, sí, por supuesto que sí. Es que el fútbol nos ha alejado, para mí nos ha alejado mucho entre nosotros, porque para mí uno de los grandes indicativos de esto, y que habla de, igual es ponerse muy trascendente, pero del momento... Ponte, aquí en el hotel nos ponemos trascendentes en cuanto podemos. Sí, porque luego tienes que sacar tus guiones para los tweets con temas absolutamente... perita, ¿eh? Eclécticos. Sí. Eclécticos y totalmente... Me parece fascinantes. El caso, tú ahora ves cómo hay pocas, vamos a llamarlo así, utilizando el lenguaje bélico, guerras entre equipos, sino que más bien es guerras entre facciones del propio club. Los que están con Sergi Roberto y los que están con Semedo. Los cruifistas o los no cruifistas. Los que... Bueno, así con todo. Y es algo impresionante porque dices, mira, en el acto de dividir, nos dividimos hasta cuando en teoría defendemos lo mismo. Y como tú dices, no nos metemos ya con la estrella rival, sino que nos metemos con nuestra estrella. Da para libro. Siempre las guerras civiles, las guerras intestinas son las más crueles, las más siempre, feas, las más duras y las más feas, efectivamente. Te quería proponer para un broche especial de Champions, de este programa Champions, es que me digas un 11 tuyo fetiche, como tú, o sea, esa expresión que tú usas mucho en tus vídeos. Sí, abuso absolutamente de ella. Periodista deportivo, y también ahora en vuestro programa, que os felicito porque me está encantando, en YouTube, que muchas gracias. Con Darío y con Alberto Yogo, Mr. Underdog. Creo que estáis conjugando muy bien un programa exigente como es en directo, de hablar de fútbol pero sin imágenes, que es muy complicado y tiene muchísimo mérito, que es a la vez muy evocador, ¿no? De hablar de jugadores, de momentos, de partidos con humor. Eso me parece que lo estáis bordando y me está encantando lo que hacéis, y además creo que vais mejorando sobre la marcha, y tengo ya ganas de veros con la Champions. Muchas gracias. Entonces, te quería proponer esto, un 11 fetiche. No por fetiche, por supuesto, ¿tú cómo lo definirías? ¿No? Porque no es quedarnos con el 11 de Cristiano Ronaldo, Messi, Puyol, esos jugadores que han marcado una época, que es lo fácil. Fetiche es otra cosa. Fetiche es como... fetiche es elegir de lateral izquierdo a John Arne Riise. Exacto. ¿Por qué? Exacto. Porque en ese momento de tu adolescencia veías a un noruego, para empezar, primera noticia de que los noruegos podían no ser delanteros de 1,90 jugando al fútbol. Veías que tenía un 99 en disparo en el Pro Evolution Soccer 6, y eso te hacía entender que John Arne Riise era casi como un amigo tuyo, era uno de los tuyos. Yo creo que las fantasies y los juegos estos crean a veces relaciones, no sé cómo decirlo, pero relaciones de amistad entre tú y el futbolista más fuertes. O sea, si tú tienes en el Bivenger a José Luis Morales, tú celebras los goles del comandante Morales más que hasta la rana del Ciutat de Valencia. Sí, y muchas veces también a mí me ocurre con lo que yo llamo mis protegidos, ¿no? Que tú haces de repente, apadrinas a un jugador por lo que sea y le defiendes siempre, incluso cuando tus amigos dicen que no vale para tu equipo, que ojalá, pero tú le viste un día jugar bien y en pretemporada, entonces siempre, no sé por qué, hay algo en su forma de ser, de andar, de estar en el mundo, que dices, necesita protección ese chico, y tú te encargas de siempre defenderle en todas las conversaciones, en todas las cenas, en apostar por él, que sí, hay que confiar, y no responde a veces a nada de lo que tú dices. De repente es una amistad tuya secreta con un noruego que yo a veces pienso, si ellos supieran lo que estoy haciendo yo aquí por ellos, esta labor de defensa y de hay representantes que cobran el 10% por hacer menos, ¿eh? Absolutamente. Y que poco se habla de esa labor que hacemos, esa labor sorda, pero importante. Entonces, pues si te parece, Javi, vamos a empezar. Yo no he apuntado nada. Esto es pura nostalgia y memoria a corto plazo. En portería yo me quedo con Oliver Kahn. Oliver Kahn, sí.
Kahn tú le ves y ¿cómo decirlo? A nivel estrictamente técnico, yo que he sido portero, me he formado para ser portero. Bueno, iba a decirlo yo ahora, iba a hacer esta, para los que no te conocen tanto. Claro. Tú has sido portero y eres el gran analista de porteros. Parece que estoy diciendo que he cursado una ingeniería. No. Es malísimo. Sin piernas ni brazos. Esto que dices, el portero no tiene brazos, pues yo tampoco tenía piernas. El caso es que Oliver Kahn es como pura Copa de Europa, trasciende. O sea, tú ves técnicamente, cometía muchos errores. De hecho, a la final del Mundial 2002 se le escapa a Alemania con un error de Oliver Kahn. Pero la forma de infundir miedo, respeto, acongojar, humanizar al delantero rival cuando salía, de verdad, me parece que no quedan porteros así. O sea, Oliver Kahn, creo que tengo yo un artículo en Ecos que lo tilda así como el último de su especie. Creo que ya no salen Oliver Kahns de la vida. Es como un malo de película. Claro, si sale, será en el Bayern de Múnich y en Alemania. Eso está clarísimo. Yo de portero me quedo con Toldo. Hombre, porque todo lo contrario. Portero del Inter de Milán, que le vi una eliminatoria contra el Valencia, sí, que me acuerdo de verlo y decir, este es el mejor portero del mundo, es imbatible y el Valencia no tiene nada que hacer. Era como, de verdad, como de película. No sé, una eliminatoria como de dibujos animados. Que acaba con una carrera casi de Benny Hill, de David Navarro y no sé si es que no sé quién es. Y Burdisso. ¿Qué marcaje le hizo Burdisso a David Navarro? Espectacular. Y ese partido lo recuerdo de Toldo como de portero más alto, contundente, sólido. Y para mí es un gran portero Champions que tengo siempre ahí en mi recuerdo. ¿Por dónde sigue tú? Mira, te voy a decir toda la línea defensiva. Me estaba costando encontrar un lateral derecho. Porque, bueno, aquí si hablamos de uno a mí, Alves, me parece fascinante. Pero bueno, vamos a ir tirando un poquito más por lo underground. Darío Serna, ese jugador que se resistió a marcharse de Donetsk, del Shakhtar, cuando era pues a lo mejor el segundo o el tercer mejor lateral derecho del fútbol europeo. Luego como centrales me voy a quedar con la etapa British de dominio a mediados de los 2000. Me quedo con Ricardo Carvalho, uno de mis centrales preferidos. Y central izquierdo me voy a quedar, no me acuerdo exactamente si era izquierdo, fíjate, o si era Aguer, pero me voy a quedar con Skrtel, un tipo que la mesura, el talento posicional, pues no le definían, pero me parecía un frontón, un poco como a lo Vidic, ¿no? Era la versión low cost de Nemanja Vidic. Y como lateral izquierdo me quiero quedar con Filipe Luis. A mí Filipe Luis siempre fue un futbolista que me gustó mucho. En el Depor, evidentemente, que es cuando le empieza a ver con continuidad, y me fascinaron varias eliminatorias que hizo. Creo que es al final vivir a la sombra de Marcelo, incluso de Jordi Alba, pues es complicado, pero creo que Filipe Luis en muchos momentos fue, pues si no el mejor lateral izquierdo de la competición, porque Marcelo en Champions ha sido una barbaridad, pues el segundo, porque era una certeza. A mí Filipe Luis además me da rabia porque jugó en el Castilla y me cae fenomenal. Sí. Y siempre me da pena que no pudiera jugar en el Madrid, porque aparte me acuerdo perfectamente que me dejó alucinado, que es un tipo que te resuelve un cubo de estos de Rubik, ¿no? Se llaman los de los colores. Sí. Lo hace en 6 segundos o algo así, una cosa bastante bestia. Tú ves a Filipe Luis en entrevistas y quieres cederle la comunicación de tu propia persona como ser humano. Yo quiero que hable con mi madre, con el doctor, contigo mismo. Quiero que hable Filipe Luis en mi nombre. Es educado siempre, correcto. Además muy y además alguna vez le he visto cenando en un restaurante, un bar que voy mucho, es Nino, que es diabético a muerte. Nino. Sí. Y muchas veces le he visto por ahí y me cae fenomenal, la verdad. Y me parece una muy buena elección. Yo te voy a decir los míos, si te parece. Me voy a quedar de lateral derecho, un poco así, con Ivanovic del Chelsea. Hombre. Que me parecía también un personaje de Champions único, raro, ruso, sin demasiado... Pero que luego le veía jugar y siempre parecía que cumplía, metía goles importantes, bastante imprevisible. Luego de centrales me quedo con Lucio del Inter y también de la época del Bayer Leverkusen, que me encantaba cómo salía adelante. Luego la Champions que gana con el Inter me encantó. Y bueno, con Pepe también, que Pepe me parece un central que
también por su trayectoria, ¿no? Como que Sí. en el Madrid empezó como un desconocido, que era muy caro, luego se consolidó, era un central espectacular, cometió varios errores de Champions, que creo que es muy, pues lo que hemos hablado alguna vez, que la Champions... La foto. Sí, la Champions como que te marca mucho y te enseña a la vez, ¿no? Y tuvo como en Sí. eliminatorias contra el Liverpool, contra el Bayern, varios penaltis absurdos, la roja contra Sí. Alves contra el Barça en semifinales. Tuvo varios... Yo recuerdo una eliminación contra la Roma donde se va del partido. Sí, se va del partido. colapsa también. Y Contra el Borussia Eso, llegó mal exactamente. físicamente Buah. y como que al principio fue un poco injusto si quieres, la Champions con el nivel que estaba ofreciendo Pepe. Pero es que me parece siempre un central tan espectacular, Sí. tan estéticamente, esa zancada, esa forma. Y luego aparte también quiero un poco reivindicar su figura porque se le ha tachado mucho de sucio, de marrullero, que no voy a negar que una parte tuvo y que se le fue la cabeza en momentos puntuales, pero que luego era un central muy limpio, era un central muy, Sí. muy poco... que le sacaba muy pocas amarillas y que era Es que muy, hay que diferenciar muchas veces entre central duro y violento. Pepe fue violento en acciones muy puntuales, En tramos, pero claro, sí. muy heavies. Pero en realidad era el típico central. Yo recuerdo su primer gran partido, seguro que sabes cuál me refiero, en el Camp Nou, ante Ronaldinho y Eto'o. Es verdad que ese Barça ya el de está... Baptista, que mete gol Eso en Navidad, es. 0-1. Es un Barça ya prácticamente decrépito, que se está cayendo con Frank Rijkaard, pero me acuerdo de ver a Pepe meter el pie como lo estiraba él, que hacía casi como una postura de ballet. Era único, me gustan mucho estos jugadores de fútbol que tienen como movimientos, Sí. como en la NBA, movimientos que tienen su firma, ¿no? Y esa signature forma de move, meter el eso pie, es. totalmente. Era como ese gesto de Nowitzki, ¿no? Pues esa forma de meter como una ganzúa, ¿no? La pierna, Sí. me parecía espectacular. Y luego también me voy a quedar de lateral izquierdo. Tengo aquí doble lección, ¿vale? Ojo. Lo vas a permitir. Por un lado, por Las supuesto, trampitas. tengo que meter a Zayo Contra por motivos obvios, que era mi primera opción, pero también por esperable, voy a decir otro, que es Blomqvist, que jugaba a veces de lateral izquierdo en el Manchester United. Y que yo jugué con él en Old Trafford. Ya sabes que yo presumo mucho que he jugado en Old Trafford. Ya me vas a dos veces. contar la batallita del Trafford, Javi. Ha tardado mucho en salir, ¿eh? Además, Sí. estoy deseando, pero como yo jugué también a puerta cerrada, sé lo que es jugar ahí. Sé lo que van a sentir los futbolistas. Soy un adelantado y puedo darles consejos. Qué sinvergüenza. Y jugué con él y luego hablé con él y le hice una entrevista para Libero y me tomé varias copas cenando. Y me parece un personaje único porque es este tipo sueco que coincidió en el Milan le entrenó Capello, le entrenó luego Ancelotti en el Parma, luego se fue al United con Alex Ferguson. Ha vivido en los vestuarios más impresionantes y con los compañeros más impactantes de todos, con pues lo que te puedes imaginar, con todos los Scholes, todo aquel Milan épico, con todos y de grandes entrenadores. Y es un tipo que parece como que llegó por casualidad y que te habla con una naturalidad de que no se acordaba ni de la mitad de las cosas. Se las tenía que recordar yo. No se acordaba de en qué año jugó en no sé dónde. No se acordaba de partidos que yo le decía, pero si yo me lo he leído y tú jugaste sí, pues si lo dices tú es verdad. Luego jugué con él al fútbol y ya, típico tío que no conserva ya nada de clase ni de... Entonces me parece tan fascinante y es tan educado, es sueco, elegante, que le voy a meter a Blomqvist porque me encantó y además me parece un jugador muy interesante. Me parece Pues bonito. Fíjate, voy a seguir con el centro del campo, es que me están viniendo muchos nombres a la cabeza. O sea, en el centro del campo te voy a colocar ahí a lo doble pivote. Thiago Motta, que me parece que es otro caso Pepe a escala, de que muchas imágenes, muchos adjetivos que le ponemos en los 15 primeros partidos que le vemos le acompañan en los siguientes 50 y no es justo. A mí, yo soy más de Thiago Mendes, pero Thiago Motta me parece que ha sido muy buen futbolista.
coloco al lado. Aquí lo tengo. Yo también le tengo a Mota. Claro. Te va a parecer increíble, pero también le tengo porque me encantaba en su forma de jugar en el Inter. Me encantaba, me parecía que era un jugador muchísimo más elegante y táctico de lo que a veces se recuerda. Y luego, aparte, es un jugador que fue a hacer las pruebas médicas con el Racing de Santander antes de todo esto y le dijeron que no era válido para el fútbol. Y luego acaba ganando la Champions con el Inter de Milán. Entonces, ese arco vital me parece increíble y por eso le quería meter. Y luego, aparte, su expulsión en el Camp Nou me pareció un poco vergonzosa y creo que hay que reivindicar la figura de Mota, sí. Mira, ahora me sabe mal no meter al Cuchu Cambiaso a su lado, pero... Yo también lo pensé, sí. Mira, mira, voy a meter al Cuchu a su lado y voy a meter en una banda a Ji-sung Park, a Park Ji-sung, no sé, esto es como la propiedad conmutativa, ¿no? Que más o menos da lo mismo. Park Ji-sung, que con Ferguson era como... Es que no sé ni cómo decirlo. El hombre de las 1000 caras, esto de Juego de Tronos, no recuerdo cómo es exactamente el tema. Arya poniéndose la cara de quien quisiese para matar a otro. Me hace mucha gracia cómo Ji-sung Park juega partidos de extremo, de media punta, de medio centro, hace absolutamente todo y siempre siendo un soldado. Y en la otra banda, aunque me esté saltando el nivel del que estamos hablando, es que fíjate que lo coloco en izquierda, para compensar un poquito, pero es que Arjen Robben me representa tantísimo. O sea, sí. Tú siempre has sido muy de Robben, además. Claro, porque... Y además creo que marca mucho incluso tu trayectoria profesional, ¿no? Sí, porque yo me vinculo con eso. Yo me considero una persona que... mi proceso de aprendizaje siempre es muy lento. O sea, yo tras 30 clases yo conduzco de maravilla, tengo que decirlo, aparco genial. Tengo que decirlo, es que es lo que hay. Pero yo conduzco fatal, la verdad, fatal. Pues tras 30 clases en la autoescuela se me seguía calando el coche porque no embragaba bien y no entendía el proceso. Soy de aprendizaje muy lento, pero soy una persona con mucha determinación. Y Arjen Robben, para mí un ganador es quien pierde y sigue intentándolo. Un perdedor es quien se acongoja o quien tiene miedo a la propia victoria, ¿no? Por tener miedo a la derrota terminas teniendo miedo a la propia victoria. Y Arjen Robben siempre me pareció un ganador que no había ganado. Me lo pareció en el Real Madrid, me lo pareció en el Chelsea, me lo pareció con Países Bajos y en el Bayern. Y que su historia se cerrara bien, de verdad, me puso muy, muy, muy contento. Robben... no sé, lineal, con su jugadita, con su signature move. Este es otro de los que tenía ese signature move para adentro y a la escuadra. La verdad es que para mí ha definido una década donde en algunas cosas, no te digo en todas, pero en algunas cosas fue el que venía después de Cristiano y de Leo Messi. Al menos en Copa de Europa, como rival, seguramente es el que viniese después, porque bueno, Ibrahimovic en Copa de Europa tiene una historia... Bueno, vamos a dejarlo ahí, que no queremos cabrear al bueno de Zlatan. Sí. El Robben además me hace muchísima gracia porque yo, pues, cuando he ido a Múnich varias veces y he hablado con gente de que jugaba con él y que entrenaba y todo esto, me hacía mucha gracia, porque todo el mundo me decía que era intensísimo Robben, que tenía que... subirse primero al autobús, acabarse el filete el primero, que estaba esa forma de jugar espídica lo llevaba a todos los aspectos de su vida diaria y cotidiana. Era como la intensidad y esa forma tan a veces eléctrica de moverse en el campo, lo llevaba siempre a todos lados y me hacía mucha gracia esa traducción a la vida cotidiana. ¿Tu centro del campo? Yo te voy a meter a Mota y te voy a meter algo así muy ofensivo con Savio, que ya sabes que era un jugador fetiche, además Bortolini. Es uno de esos jugadores que no jugó mucho en el Madrid y tiene 3 Champions. Y era como revulsivo y elegante. Tú te llamas Savio, tienes esa melenita y encima te apellidas Bortolini y te imaginas exactamente el tipo de jugador que era él. O sea, pura elegancia, puro desborde, muy, muy, muy bonito. Y yo siempre lo digo, que en el PC Fútbol, cuando jugaba yo sin tener ni idea de cómo era Savio ni nada, alcanzaba el 94, que era como un nivel, y estaba en el Flamengo en Brasil. Entonces era cuando llegó al Madrid, yo ya automáticamente lo traduje y dije, ese tipo es
un elegido de los dioses y me gustó y le defendí y se convirtió en un protegido de los míos, que siempre se achacaba de que empezaba bien las temporadas pero luego se desinflaba. Y yo siempre confié en el bueno de Bortolini y siempre valoro su participación en aquella Champions del Madrid, esas 3 toda esta época de la 10ª, ¿no? Esas 3 Champions sueltas que ganamos en años no consecutivos. Sabio estuvo ahí y hay que valorar su participación. Tiene ese toque un poco underground. Y luego también, algo parecido, te meto a Deco. Deco para mí era una debilidad absoluta en el Oporto. Y luego, cuando le fichó el Barça, me dio una rabia tremenda. Y me parece además, es uno de esos jugadores como fue de los que no siguió cuando llegó Guardiola. Esa época de Rijkaard ha quedado un poco en el olvido. Y para mí fue también muy dominante ese Barça y muy impresionante. Y Deco era ese jugador elegante entre líneas, que hizo todo con el Oporto, que ganó la UEFA y la Champions enseguida con el Oporto, y tiene un mérito absoluto y tremendo. Y luego hizo muy buen, y llegó a la final de la Eurocopa. Sí, es que el Barça de Guardiola ha afectado mucho a la valoración de los equipos que venían después o que llegaron después, pero sobre todo al anterior. O sea, al Barça de Rijkaard el recuerdo queda, ¿no? Porque al final sale campeón de Europa. Pero claro, ¿cómo vas a hablar de Deco cuando luego Xavi y Iniesta te hacen lo que te hacen? Pero es que es verdad que Deco era una cosa preciosa. Maravilloso, sí. ¿Y en la delantera ya quién tienes? Cuéntame. Tengo 3 nombres para... 3 novias para 2 hermanos. Voy a dejarme fuera a Ruud van Nistelrooy con todo el dolor de mi corazón. O sea, Ruud, esa forma de disparar sin ser bonito, sin ser... ¿Cómo decir? Es que no es descoordinado, sino como... Este tipo de jugadores yo los defino como que son como los Pinocchios estos que van por articulados, ¿no? Que muchas veces el cuádriceps no va igual que la pantorrilla y a su vez que los brazos, ¿no? Me encantaba Ruud. ¿Quién? Hace poco hablaste de alguien así, de Müller. De Müller, bueno, es que Thomas Müller... Pinocchio. Mira, hoy en Mr. Underdog le han comparado con Forrest Gump a Thomas Müller, que la verdad es que tiene ese toquecito corriendo con los metales cayendo, la verdad. Pero bueno, me voy a quedar con Shevchenko. Yo soy del 90, entonces para mí crecer a Europa fue ver cómo le pegaba un baño de escándalo el Dinamo de Kiev al Barcelona y cómo luego Shevchenko, no me acuerdo si llega a eliminar al Real Madrid, creo que sí, en octavos de final o en segunda fase de grupos. Sí, al año siguiente no, cuando gana la 7ª el Madrid, al año siguiente le elimina el Dinamo de Kiev, que me acuerdo metió un gol de falta en Mijatovic, sí. Pero les elimina al Madrid, sí. Con Seba y con Rebrov, y luego Shevchenko, a mí me parece un delantero fantástico. Y me quedo con otro de los que me definen un poco, ¿no? Casi es una traslación como con Robben, que es Samuel Eto'o. Samuel Eto'o es grandísimo, es enorme. O sea, para mí mi delantero favorito de la historia es Ronaldo Nazario, que no ganó la Copa de Europa e igual no se encaja aquí como underground, pero Samuel Eto'o... Es que yo soy muy de celebraciones, Javi. Creo que hay que saber celebrar los goles. Es lo que más achaco, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo. No me le creo haciendo el siu. No me creo estas celebraciones predefinidas. Sin embargo, Samuel Eto'o pegándose puñetazos contra el pecho y en el brazo después de marcar al Arsenal en la final de París. O luego celebrando con Mourinho en el terreno de juego del Camp Nou la clasificación con Inter. No sé, Samuel Eto'o es todo lo que está bien en el fútbol. Y todo lo que estuvo mal en el Madrid, para mí es el error garrafal del Madrid. Fíjate que hemos hablado de fallos, pues lo de Felipe Luis antes, o no un fallo, pero qué pena es que no haberles visto triunfar de blanco yo como madridista, de Makelele. El Ronaldinho Beckham, que también es coetáneo a eso. Seedorf se le dejó marchar y luego fue un grande en Champions, incluso si me apuras, Cambiaso, que también creo que era un jugador muy aprovechable y por el momento en el que cayó pues no se le hizo caso y podría haber triunfado en el Madrid. Pero lo de Eto'o fue además la crónica de una muerte anunciada, que yo estaba en verano leyendo el periódico diciendo no puede ser que el Madrid no vaya a quedarse con él, no puede ser, y al final fue
el desastre que se venía anunciando, porque era un jugador que tú le veías en el Mallorca ese hambre, escandaloso, esas ganas de comerse el mundo, esa forma de celebrar que tú dices que era incontenible. Yo me acuerdo perfectamente de jugar al fútbol en mi colegio de Santander, que estaba pegado al campo del Racing, y Eto'o, que estaba en el Español, cedido por el Madrid, jugando de lateral con Brindisi, que no jugaba nada. Me lo crucé, que estaba dando un paseo antes del partido. Yo también iba a jugar mi propio partido. Y estaban, creo que Eto'o, y también estaba Helguera. Y yo a Eto'o le dije, hombre, Samuel, a ver si en el Madrid triunfas. Y me dijo, no tengas duda. Y de verdad me persigue esa conversación con Eto'o. Ese no tengas duda. Ese no tengas duda es como pues, lo que te decía antes. Te voy a querer toda la vida. Durísimo. Y aparte, las ganas que le tenía el Madrid y todo eso, bueno, fue un jugadorazo. Él era, igual que el otro día hablaba en Twitter de los canteranos que son hijos de la ruina, él era un hijo de la afrenta. Igual no se puede entender a Samuel Eto'o sin el, pues no sé si llamarlo así, desplante que le hace el Real Madrid, sin el desplante que le hace... Estoy totalmente de acuerdo, pero igual que Djordjevic cuando gana la CB en Palau y se pone a celebrar... Con Nacho Rodríguez. Son esos jugadores que se alimentan de eso, ¿no? De un poco las ganas de demostrar, las ganas permanentes de hacerse valorar, ¿no? Y que a veces eso es como echar gasolina al fuego. Claro, es una autoafirmación personal. Tú necesitas eso, que te echen gasolina, porque igual si no la naturaleza de Samuel Eto'o o de Sasa no sale a la luz. Eto'o cuando acaba de lateral, casi de doble lateral en el Inter con Mourinho, ¿cómo puedes entender eso? Sin todo lo que pasó en su vida, sin lo del Madrid, sin el desplante, como digo, de Guardiola después de un año increíble de Samuel Eto'o ganando todos los títulos, yéndose encima por Zlatan Ibrahimovic, que se la termina pegando. La historia de Samuel Eto'o está bien como está, Javi. Ese desparpajo en ruedas de prensa de voy a correr como un negro para vivir como un blanco. Eso es una frase de genial, absolutamente única y llena de carisma. Y luego también tiene esa canción con La Granja que me encanta, la de su jugador favorito era Eto'o. Le hace que sea un jugador irrepetible y carismático, y una elección que sabía que le ibas a hacer. Estaba entre Eto'o o Drogba, que es una de las mías, Drogba. Y junto a Drogba, que es un jugador además Champions, que brillaba en partidos importantes y momentos decisivos. Me voy a quedar haciéndole un poco ahí la cobertura, aunque no tenga mucho sentido, ni compartiría en espacio bien, pero con Morientes, porque esa eliminatoria con el Mónaco, con el pelo largo, que es un momento que yo creo que nunca olvidaré, de Champions, ¿no? De cuando metí gol en la ida al Real Madrid, el estadio lo ovaciona como con cierta displicencia, ¿no? Muy del Real Madrid eso, ¿eh? Qué chico simpático nuestro, que nos ha metido un golito y se ha reivindicado un poco, y luego nos mete otro golazo a la vuelta y nos elimina el Mónaco contra todo pronóstico, con un 3-1 ahí. ¿Y sabes lo bonito, Javi, de ese gol de Morientes? Si no me falla la memoria, que esto ya muchas veces es que incluso guardas recuerdos en tu memoria que no has vivido, pero de repetir conceptos o leerlos. Morientes celebra ese gol como un loco. Sí, por supuesto, porque claro, eso es lo que... Y yo escribí un artículo hablando un poco de lo que tú decías antes, de las celebraciones de los goles, que yo no soporto cuando el típico jugador quiere quedar bien con la afición. Antes de tiempo dice, yo si marco no lo celebraré. Bueno, primero márcalo y luego ya hablamos. Y aparte esa idea ya de quedar bien antes de nada, cuando históricamente ha habido jugadorazos, Kini celebra un gol contra el Sporting de Gijón cuando jugaban en el Barça en la final de Copa, con un jugador en el suelo medio lesionado, y lo celebra como un loco. Y fíjate quién es Kini. Kini para el Sporting, que es un dios, pues con el Barça lo celebró contra ellos, y como un loco. Y para mí eso es el respeto a tu afición, incluso a ti mismo, incluso al fútbol. La era de la corrección empezó con no celebrar un gol delante de un equipo en el que estuviste una temporada.
Que eso es lo más bonito, porque Exacto, bueno, exacto. si llega Andrés Iniesta y con el Vissel Kobe le marca un gol al Barça, pues bueno, me parece humano, lo entiendo. Sí. Pero si no te celebra un gol, pues yo qué sé, Chigrinsky contra el Barcelona, pues igual es que estamos todos locos. Aparte es como un delantero a veces, ¿no? Que Claro. como que tu cuerpo lo tiene que pedir, que tienes que ir con tu naturaleza, ¿no? Y que te tiene que salir de dentro, lo que Mira, hablamos de todo, que te Claro, como lo celebró en el Bernabéu. explotar. Claro. Y luego también te meto ahí a otra debilidad mía personal, Apache Tevez. Oh, Apache. Mira, este es otro, Javi, no TBC, pero el nacimiento del Barça 2009, además de quitarle títulos al United, evidentemente, se carga, bueno, aquí también evidentemente contribuye Florentino, lo que era ese tridente Rooney, Cristiano, Tevez. Luego hablamos de la BBC, de la MSN y muy buenas todas, evidentemente mejores, de hecho, pero ese tridente atacante, esa tripleta, me parecía que tenía todo, ¿no? Tenía, pues, Wayne Rooney, ¿qué vamos a decir? Lo que es, tenía ese Apache Tevez, ese hijo de la ruina, absolutamente, literalmente, peleándose Exacto. con todo en banda, y ese Cristiano Ronaldo que seguía con su lucha interna y que comenzaba a romper, porque con esa tripleta ya rompe, de hecho creo que gana el Balón de Oro ese año cuando gana la Copa de Europa, en un jugador, yo creo que en ese momento todavía no encaminado a ser uno de los mejores de la historia, pero desde luego sí del mundo, el mejor. Y soy muy fan de ese. Es que soy muy fan de Ferguson también y del United. Me gustó mucho ese equipo y es una pena. Ha salido la frase hace poquito, recientemente, de los errores que cometió el United enfrentándose, yendo muy arriba al Barça en las dos finales. Es una pena que no las planteara bien porque cayó muy superado. Pero fue un equipo que a mí me gustó mucho. Y hay una eliminatoria en concreto contra el Barça, que el Manchester United elimina al Barça, que también me recuerdo que la falló. de Paul Scholes, el golazo. Sí, creo que es esa, ¿no? Que falló un penalti Cristiano Ronaldo, creo, ¿no? En la ida. En el Camp Nou. Y hay Tevez, de verdad, de estos momentos de Champions que te enamora un jugador por su forma de moverse, por su forma de entender un partido, por su forma de competir. Y Tevez, esa forma de proteger el balón, de trabajar, de ir a lo loco, de echar este partido a las espaldas, de ser inteligente, me encantó. Y lo recuerdo, además lo que tú dices, hijo de la ruina, ese aspecto como de que te podría... Que podría matar por una victoria en ese partido, porque era un partido importante y que luego tenía esa fama como de un poco dejado de los entrenamientos, pero de un competidor nato, sí. un tío listo en el campo moviéndose vivo. Me encantaba ese jugador y ese momento lo recuerdo y era una debilidad personal. Y luego en el City, en la Juventus, ha jugado en grandes equipos y ha tenido un rendimiento siempre que me ha parecido lo más interesante. Es que, ¿qué sería la Champions sin esa capacidad para almacenar esos momentos, esos detalles concretos, hasta la sobrevaloración más absoluta? Y no pienso controlar esa sobrevaloración de los recuerdos pasados de la Copa de Europa, porque ya sería como renunciar a la parte de chaval que todavía uno conserva. ¿Qué sería eso sin la Champions? Antes hablabas de Shevchenko con el Dinamo de Kiev cuando gana de repente, de la nada y por sorpresa 0-4 creo, o 0-3, 0-4 con hat-trick de Shevchenko 0-4 creo. Al Barça en el Camp Nou, que yo me acuerdo perfectamente el día siguiente en el colegio, todos sorprendidísimos, comentándolo, impactados, y que empezaban a circular rumores que leíamos en el periódico o habíamos leído por ahí, decían... Es que Shevchenko, me acuerdo perfectamente, decía, Shevchenko entrena descalzo de la nieve en Ucrania. Entonces, esa creación del mito, que es en un niño, la fascinación, me encanta lo que tú dices, que no me niego a perder eso, ¿no? Esos momentos de enamoramiento de un futbolista y de sobrevalorar un momento, un partido, un jugador por unos destellos que has visto, me encanta, estoy totalmente de acuerdo. Y eso es la Champions de la que hemos hablado y de la que
estamos un poco expectantes, ¿no? De descubrir. A mí también me encanta que toda la Champions siempre te descubre un nuevo jugador, ¿no? Es como siempre sabes que te va a esperar algo. Este año quizás ha sido el de Haaland, ¿no? Que a lo mejor para los no tan entendidos como tú puede ser que ha sido ese despertar, ese bombazo de un chico joven que totalmente sorprendido, que este verano nadie sabía quién era Haaland y este año es como el oscuro objeto del deseo junto a Mbappé, ¿no? Y Mbappé también pasó lo mismo con el Mónaco. Claro, y lo que va a molar dentro de 10 años, acordarte de esa fase de grupos de Haaland con el Red Bull Salzburgo, cuando se creó el hype. Eso cada vez nos queda menos, por lo que te decía, la era del conocimiento, abate la sorpresa, quieras o no, Haaland es una anécdota, ¿no? Pero siempre va a haber... Claro, pero va a haber siempre de esas cosas. Va a ser diferente, pero esos momentos que tú inesperados, ¿no? De alguien que la rompe muy joven si no son descubrimientos, yo me enamoro con los redescubrimientos. Es decir, el Dusan Tadic del año pasado jugando de falso 9 de repente, el Josip Ilicic este año con la Atalanta. A mí esas como historias de segundas cambio, oportunidades también. Sí. Claro, porque además te hacen aprender que los juicios finales hay que hacerlos cuando un futbolista cuelga sus botas, porque hay juicios sumarísimos, además, que a los 28, 29 años lo hacemos y el jugador es esto y ya no va a poder cambiar. Bueno, pues si se hubiese hecho eso de Xavi Hernández, que hubiese sido la historia del Barcelona reciente y la de la selección española. No sé, yo creo que la Copa de Europa tiene eso y ese escaparate. Bueno, pues nos vamos a sentar el viernes a ver el Manchester City Real Madrid. Bueno, yo no sé si tú lograrás estar sentado, no lo tengo claro, pero al final estaremos todos expectantes de ver qué jugador o qué equipo inicia o cierra una historia. Y al final ese storytelling que tiene la Champions... no sé si hay muchas competiciones que lo igualen, Yo soy un amante del deporte en general, amo el Tour de Francia, mi competición preferida, incluso por encima de la Champions League, no sé por qué, es la Ryder. La Ryder, ¿Cómo te conozco ya? Es que al final... Claro, es que si hablamos de Samuel Eto'o tenemos que hablar de Ian Poulter. Entonces, esa capacidad para crear historias míticas en un tiempo donde normalizamos todo, donde hemos asumido que todo es normal, que todo entra dentro de las posibilidades, es algo que me encanta, y más cuando yo me dedico a esto. Yo, si me dices hace 18 meses el Ajax va a eliminar al Madrid y va a eliminar luego a Cristiano Ronaldo, te digo... Y luego le va a eliminar al Getafe. Exactamente, pero yo te digo, pero si yo veo al Ajax semana a semana y cómo carajo va a eliminar al Madrid y luego a Cristiano Ronaldo, a la Juventus de Turín, y te sorprende el fútbol. Es así. Sí, y estos equipos además también, como el Ajax de Van Gaal o el Ajax de Tenkate o el Mónaco, o esos como de Ten Hag, que te has ido al segundo de Rijkaard. Ten Hag, efectivamente. Estos casi como One Hit Wonder, el Dinamo de Kiev, eso también me fascinan, esas historias de Loporto, o sea, esas pequeñas sorpresitas me encantan. Y tú, hablando de sorpresas, si me tuvieras que decir un jugador, como hacías tú, Benecos, esa luz, ¿no? Ese momento que esperas, ¿quién dirías que va a ser? O tu apuesta, un poco así. Pronosticar siempre es difícil, pero una apuesta tuya, ¿cuál va a ser? Es muy complicado. Porque si tú ahora me pides una final, te digo Bayern Atlético de Madrid, lo cual me parecería fascinante. Pero te podría nombrar a uno de cada. Lo de Marcos Llorente ya sale solo. Lo de Thomas Müller me está pareciendo impresionante. Ese renacimiento también de lo que hablábamos antes. Pero siguiendo con el storytelling y siguiendo con esto, me quiero quedar con Neymar. Neymar es seguramente víctima también de él, no hay que quitarle responsabilidad, pero víctima de este fútbol donde no nos enamoramos de las estrellas, donde le exigimos al mejor jugador del mundo o a los mejores jugadores del mundo una continuidad que solo pueden llevar a cabo enfermos, en el buen sentido, evidentemente, enfermos, como diría, trasteados.
como son Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Son psicópatas, sí, como psicópatas de la ética de trabajo, de la competición, del todo eso. Es eso. Neymar no es eso. Neymar es, perdón por el tópico, pero una estrella brasileña. Y yo que a Neymar le he seguido viendo en Francia, yo que a Neymar he visto el parte médico y sé que no se ha lesionado por haber salido ayer, sino porque son fracturas óseas que por desgracia le han pasado, que le han afectado incluso a Copas del Mundo con Brasil cuando tenía que ser su mundial. Cuando o su... le machacó le partió una vértebra Zúñiga, me acuerdo, con claro, Colombia. Claro, exactamente. Y luego con el pie, que llega al Mundial 2018 cojo, auténticamente cojo. Llega Neymar cojo. No sé, a mí Neymar, su fantasía, su creatividad, su evolución como futbolista... Soy de los que defienden que tenía que irse del Barcelona en ese momento, no sé si al PSG, pero bueno, fue lo que hubo. Me encantaría, no por el continente, que es el PSG, que tampoco no se me ha perdido nada en París, pero sí por el contenido, en este caso con Neymar y, ojo, también Ángel Di María. Ángel Di María tiene una pinta de próxima luz brutal, aunque no está en el partido ante el Atalanta. Pues me encantaría que fuese ese jugador que acabe el año 2020 y plantee el debate que hay que plantear con Neymar Jr. en la actualidad de si es el mejor jugador del mundo. Ahí te dejo el titular. Ya, pero lo que dices tú y a veces lo que es lo difícil, ¿no?, de tener una trayectoria deportiva, cómo decisiones y momentos puntuales hace que a lo mejor la carrera de Neymar, si sigue, imagínate, por estos derroteros un poco de infortunios, de mala suerte y alguna decisión profesional tal vez cuestionable, a lo mejor no se le recuerda como lo que se le tendría que recordar. Claro, esto que se habla en la NBA del legado, que es un concepto que me fascina y que Andrés Monge y Gonzalo Vázquez explican a la perfección en muchos casos, como Kobe, como LeBron, como lo que puede terminar siendo Curry, todas estas historias. Me encanta el legado, porque al final el recuerdo no deja de ser una construcción absolutamente arbitraria, y cuando hablemos de Neymar seremos absolutamente subjetivos y malformaremos todos nuestros pensamientos, y sería una verdadera pena que un talento absolutamente genial, brillante, dominante, jugador además ahora absolutamente global, porque se le tiene como un individualista, como un chupón, y yo quiero que la gente descubra, al igual que descubrió con Arjen Robben que no era un perdedor sino que era un ganador, quiero que la gente descubra que Neymar Jr. ahora es un jugador absolutamente colectivo, que sí, que te regatea 2 veces y luego encima te tira un caño para reírse de ti, pero es súper colectivo. En el Barça todos, yo el primero, estaba esperando al jugador individualista que destruyera al equipo por dentro, socavando los cimientos de un equipo colectivo desde dentro, y me encontré a un brasileño que jugaba fenomenal en equipo, Paredes, que solo hacía mejorar a sus compañeros, y entonces, claro, para mí fue un golpe de realidad. Que yo me acuerdo que estaba en México cuando se fue al PSG y casi invitó a champán a toda la gente del hotel en el que me estaba quedando cuando se terminó firmando. De hecho, yo quiero denunciar una conducta que va muy con los tiempos incluso socioeconómicos que vivimos, que es el hecho de que estrellas como Neymar Jr., en su momento también como Gareth Bale, porque eran como las dos alternativas. Bueno, Gareth Bale, el hombre bastante tiene con lo que tiene, pero odio manifiestamente profundo el hecho de que Neymar Jr. recayese en el equipo de Leo Messi. Eso no puede ser. Tú, Neymar Jr., tienes que venir a Europa y tienes que decir: Leo Messi, Cristiano Ronaldo, he llegado yo, tengo 5 años menos, dadme 3 o 4 temporadas, y como si fuese Michael Jordan contra Isaiah Thomas, te voy a ir comiendo terreno poquito a poquito y te voy a terminar ganando. No ha pasado, veremos si pasa, pero eso de unirte al enemigo y que encima te caiga bien, no. O sea, Neymar, Messi, no os podéis llevar bien, por favor. No, lo siento, no. Prohibido. Sí, y aparte de lo que tú dices, que ha tenido esos momentos, el Mundial en Brasil, que le lesionan y luego aquella paliza histórica de Alemania, sí. El otro Mundial llega justo, se lesiona en Champions contra el Madrid, se lesiona el año pasado también contra el Manchester, que es un equipo deplorable, el que le elimina al PSG con esa mano bueno, es todo un cúmulo de despropósitos que ni siquiera el haber ganado los Juegos Olímpicos, que para mí los Juegos Olímpicos en fútbol, no sé por qué,
se le infravalora un poco y me parece que es muy meritorio ganar unos juegos. Con todo el respeto, Javi, me lo cargaría. O sea, yo lo que... Pues a mí me parece una competición divertida, que sean todos sub-23, creo que son, con 3 veteranos, me parece como que da una cosa divertida. Pero yo esas 2 semanas, Javi, quiero ver a piragüistas, quiero ver a... es que no sé ni cómo se dice, los que tiran a los platos, tiradores, quiero ver marchadores. De acuerdo, pero que me gusta que tiene ese toque un poco secundario y que de repente gana Nigeria un año, gana... Y que da pie a un poco de esas selecciones un poco más por hacer y un poco como inventadas sobre la marcha. Pero me gusta reivindicar el España que ganó Barcelona en el 92, que era una mezcla rara de jugadores y creo que Neymar ganó siendo él el líder, no brillando, pero que creo que se echó el equipo a la espalda cuando a lo mejor quizá era un riesgo excesivo, ¿no? Porque tenías muchísimo que perder y quizá no tanto que ganar, pero fue valiente y se atrevió y representó al equipo en un momento delicado. Y Neymar puede pasar como ese jugador que tenía esas grandísimas condiciones, pero por lo que te digo, porque a veces por dónde caes, por cómo va tu carrera, por momentos puntuales, por la Champions que hemos comentado, que castiga mucho... que tú en abril, o sea, que tú en marzo y de marzo a mayo quizá físicamente estés un poco peor o tengas una lesión y te quedas fuera. El fútbol... Neymar está sufriendo mucho eso. Es que el fútbol ahora mismo son entre 5 y 10 partidos a la temporada. Sí, por eso también me divierte un poco el Mundial y las Eurocopas, que son que creemos que premian al mejor conjunto el mejor equipo del mundo, que es algo así como súper grandilocuente. Y quizá es un poco un pequeño torneo que premia mucho al que haya llegado mejor o al que tenga una dinámica de equipos de un club metida en la selección pero me divierte esos momentos como la Champions. Hay muchas ganas de... No hay que quitarle emoción al tema, como tú dices. Nada. Pues oye, Miguel, me lo he pasado fenomenal calentando, ¿no? y comentando la Champions como tiene que ser antes del pitido inicial, que hace ilusión, ¿no? Pese a que sea un poco a deshora, ¿no? Pero va a ser un torneo sin duda divertido y que disfrutaremos y que te seguiremos en Mr. Underdog, en tu canal YouTube, que lo recomiendo a todo el mundo, que le guste el fútbol. Fútbol alejado a veces de gritos y con análisis y sin renunciar al humor o al rigor y te veremos mientras tomamos un chisporroteante Seagram's tónica. Ya sabes que es aquí lo que se toma en el Hotel Jorge Juan. Absolutamente, Javi. La verdad es que ha sido un auténtico placer y por quedar trascendente ya al final... como dicen los futbolistas, yo he nacido para jugar estos partidos, yo me dedico a lo que me dedico para ver estos partidos de Champions, aunque sean a las 9 y no a las 8:45, y luego enchufar un directo y hablar con la gente. Para mí son esos días los que dan sentido y por eso ahora mismo estoy emocionado. Un abrazo enorme. Fuerte abrazo.